un alma redimida prevé los resultados de su perfeccionamiento. Salmo 119, versículo 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus justos juicios. El término juicios en este versículo es sinónimo teológico del término estatutos del versículo 5 y del término mandamientos del versículo 4, con énfasis en lo razonables o lógicos que son los reglamentos de la ley de Dios. Los 8 versículos de este párrafo están unidos por el mismo hilo de pensamiento con 3 unidades relacionadas entre sí. Las 2 primeras son paralelas y causativas de la tercera. En los 3 primeros versículos, el autor de este salmo escribió su apreciación de la ley de Dios y el resultado en quienes andan conforme a ella. Luego anotó lo que Dios demanda respecto a los mandamientos de su ley, versículo 4. Estas dos realidades observadas tuvieron un efecto en el alma del escritor de este salmo. De ese impacto escribió en los versículos 5 al 8. El producto de ese impacto fue un deseo acompañado de la previsión de los resultados o beneficios que tendría si su deseo fuera concedido. ¿Qué deseo produjo su apreciación de la ley de Dios y sus resultados en quienes andan en sus mandamientos? Versículo 5. Produjo el deseo de que sus procederes fueran corregidos y conformados a los mandamientos de Dios. El salmista ya era obediente a la ley de Dios, pero no lo era en su forma perfecta. Lo que tenemos en el versículo 6 es uno de esos beneficios que tendría cuando atendiera los mandamientos de Dios de manera plena. ¿Cuál es el primer beneficio mencionado por el salmista que tendría cuando sus pasos fueran conformados a los estatutos de Dios? No sería avergonzado. Es una vergüenza no ser capaz de vivir conforme a lo reglamentado por Dios. Este creyente percibía el peso de esa vergüenza. Esa vergüenza pesa sobre toda persona en diferentes grados, aún sobre los creyentes. Esa vergüenza es consecuencia natural de la desobediencia. Génesis capítulo 3, versículo 10. Según la conciencia de este salmista, esa vergüenza en su forma vivencial sería quitada cuando sus caminos fueran enderezados o cuando atendiese los justos juicios de Dios en su forma plena. Aunque el deseo era presente en el salmista, como lo es en cada redimido, ese deseo será satisfecho en su forma plena cuando por la fe en el Redentor seamos glorificados. Hasta ese instante se mantendrá como la fuerza que nos impulsa a ser lo más fieles posible para nuestra santificación. Primera carta de Juan capítulo 3 versículos 1 al 3. Legalmente esa vergüenza es quitada en el momento en que cada persona cree en el Redentor. Pero vivencialmente esa vergüenza será quitada cuando veamos al Señor descendiendo de los cielos. Entre tanto, se irá disminuyendo en la medida en que nos vamos conformando en cada asunto a los estándares trazados por Dios en su legislación. No obstante, cada vez que faltemos de alguna manera a los mandamientos de Dios o alguno de ellos, esa vergüenza ahí se hará presente. Debo decir también que esa vergüenza de la que habla el salmista en este versículo 6 no es esa vergüenza relativa que experimentan los impíos ante los hombres cuando incurren en algún hecho que no corresponde a los estándares sociales comunes. La vergüenza que menciona el salmista en este versículo 6 es la vergüenza que produce la conciencia de la justicia de Dios. Es la vergüenza ante Dios de no poder corresponder con toda fidelidad a sus benevolentes mandamientos. Esta es una vergüenza con esperanza.
es la vergüenza que motiva a la obediencia, a la perfección. Si encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la Palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.